Muchas gracias, Pastor, por la invitación y por la oportunidad de compartir con ustedes este tiempo. La verdad que tuve la posibilidad de estar un rato en la clase de esta mañana y veo que la Iglesia permanentemente está trabajando y luchando para tratar de encauzar en medio de tanto caos que hay en nuestra sociedad y de tanto relativismo, incluso dentro de las iglesias evangélicas. Me place estar aquí entre ustedes y ver la preocupación de los pastores para que volvamos a la palabra, cimentemos nuestras vidas en la palabra y sobre todas las cosas que vivamos la verdadera doctrina, que es simple, que es profunda, pero que a veces nosotros complicamos con nuestra manera de pensar o porque es más cómodo el relativismo que las verdades profundas que el Señor nos da en su palabra y que nos trae tanto beneficio y que enriquece tanto nuestras vidas. La sanidad divina es un tema muy controversial, pero yo quisiera brevemente expresar lo siguiente. La sanidad divina es una doctrina sumamente importante y una parte fundamental dentro del proyecto restaurador de Dios de esta humanidad que se ha descarriado y que se está destruyendo día a día. Que la sanidad divina fue una parte integral del ministerio de Jesús como el Mesías esperado. Que la Iglesia como cuerpo de Jesucristo, representándolo y continuando su tarea, debe seguir predicando su evangelio, que incluye también la sanidad divina, dentro de las verdades que la Escritura nos enseña y no de tantas cosas extrañas que a través de la historia se han ido incorporando y que hoy llegan a ser motivo de escándalo por las cosas que están pasando. Y esto nos lleva a pensar que nosotros como Iglesia de Jesucristo, Iglesia Bautista de Flores, ¿no?, también tenemos que pensar que es parte de nuestra responsabilidad y que es parte del mensaje integral de la obra del Señor Jesucristo. Isaías, hablando acerca del Mesías sufriente, y escribe en el capítulo 53, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros problemas, nuestras dificultades, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él, y fíjense qué importante, fue herido por nuestras rebeliones. Nuestra paz fue lograda por su obra. Y nos dice que por sus heridas nosotros somos curados. Quiere decir que ya Isaías, cuando iba presentando el ministerio del Mesías que esperaba el pueblo de Israel, dentro de un contexto más histórico terrenal que espiritual y eterno, inspirado por Dios, podía decir que el Mesías no sería un rey humano triunfante que llevaría a un apogeo al pueblo de Israel, sino que sería un Mesías sufriente, que incluso moriría a favor de la humanidad para traer la posibilidad de un reencuentro con el Creador, y que dentro de estos beneficios, la sanidad física, emocional, era una parte importante, y luego veremos por qué. El apóstol Pedro, cuando escribe su primera carta, recoge esto, y cuando él está hablando precisamente del Mesías, dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros, estando muertos en los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Algo muy interesante encontramos nosotros en los evangelios, especialmente Mateo,
Cuando el Señor Jesús comienza su ministerio, en pocos meses produce un verdadero impacto por sus enseñanzas revolucionarias, por su carácter, por su humildad, por su identificación con el sufrimiento humano, pero también por el poder que el Señor Jesús tenía para sanar y liberar a las personas de enfermedades y de problemas satánicos o demoníacos que estaban afectando a muchísimas personas en aquel tiempo. Meses después, como ustedes recordarán, Herodes toma a Juan el Bautista, el precursor, el último gran profeta, y lo pone preso. Y estando en la cárcel, el último y gran profeta, manda a 2 discípulos suyos y le dice: ¿eres tú el que esperábamos o tenemos que aguardar que venga otro? En otras palabras, Juan, que había estado pronunciando la venida de Jesucristo y que comenzó a bautizar a la gente que se arrepentía de sus pecados y que incluso el Señor Jesús se identifica con la necesidad moral y espiritual de la humanidad, él se bautiza, no porque lo necesitara, pero para llegar a una identificación total con la realidad y la necesidad de la gente. Y Juan, preso, estaba esperando que el Mesías pudiese iniciar toda una cruzada libertadora del pueblo de Israel, y le manda a decir: Señor, ¿eres tú o esperamos a otro? Importante es que Jesús no le contestó directamente, sino que le dijo: vayan y cuéntenle a Juan. ¿Y qué cosas le tenían que contar? Que los enfermos son sanados, que a las personas se les estaba predicando el reino, el evangelio del reino. Esto nos muestra que la sanidad, siendo parte integral de la misión de Jesús como Mesías de Israel y de la humanidad, que Juan necesitaba saber no solo una respuesta teórica. Sí, Jesús nos dice que Él es. El Señor, en vez de una respuesta simplemente filosófica, un dato histórico, Él dice: vayan y cuenten. ¿Qué dice la profecía antigua? Que el Mesías sería un instrumento de sanidad de las personas y que la gente se arrepentiría y que las personas comenzarían a buscar a Dios. Aunque conocemos todo el desarrollo posterior del Evangelio y las idas y venidas de la lealtad y deslealtad de las personas para con el Señor, igual que en nuestros tiempos. Quiere decir, Juan llegó a entender que Jesús era el Mesías, no porque Jesús se autotituló, sino porque estaba haciendo las obras del Mesías, entre las cuales estaban la sanidad de los enfermos, el consuelo de aquellos que estaban sufriendo. Y cuando el Señor Jesús, después de haber muerto y resucitado, está por ascender a los cielos, Él encomienda a la iglesia. Y encontramos nosotros, y podemos leer entre las distintas formas como el Señor o los escritores del Nuevo Testamento expresaron la comisión del Señor Jesús. Jesús, después que les habló, fue recibido arriba. Pero antes, ¿qué hizo? Finalmente se apareció a los 11, estando ellos en el aposento, y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieron cosas mortíferas no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Y luego
dice que ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con todas las señales que les seguían. Quiere decir que el Señor Jesucristo preparó a sus discípulos para que continuaran su obra, que no solo consistía en la transmisión de conocimientos religiosos, teológicos, doctrinales, no solo conceptos de ética para que la conducta y la convivencia fuera mucho más agradable y pacífica. El Señor le dio poder, autoridad y capacidad para expulsar demonios de personas condicionadas por esta situación espiritual que después brevemente comentaremos, pero también para sanar a los enfermos. El Evangelio impactó en primer lugar porque las palabras que los apóstoles predicaban estaban respaldadas por el poder del Espíritu Santo y ellos hablaban y a veces no terminaban de hablar cuando ya la gente estaba quebrantada, tocada por el Espíritu de Dios y tenían esa convicción de pecado que les llevaba a preguntar: varones, ¿qué haremos? Arrepiéntanse, bautícense. Y cuando leemos el libro de los Hechos nos sorprendemos nosotros al ver cuán extraordinaria fue la tarea de los apóstoles. Lamentablemente, hoy por hoy muchas de estas grandes verdades están siendo tergiversadas. Ahora bien, ¿cuál es el origen de las enfermedades? Y vamos entonces a tratar de sintetizar una serie de pensamientos que nos ayuden a tener bien claro este concepto para que podamos entender que hoy el Señor salva, que la salvación es integral, que afecta para bien nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro espíritu, nuestras emociones, nuestra eternidad nos cambia de eje, de destino, pero también hoy el Señor Jesucristo sana, para lo cual le ha dado dones y capacidades a miembros consagrados a quienes el Señor les da el privilegio de desarrollar este tipo de ministerios que complementa a los que tiene la Iglesia como proyecto. Y este es un concepto que a mí me preocupa últimamente, que a veces como congregación, como iglesia, somos muy teóricos, pero que en la práctica dejamos a veces bastante que desear. Que hablamos muchas cosas porque las escuchamos y porque queda bien repetirlas. ¿Cómo está, hermano? Muy bien, en el gozo del Señor. Y quizás está con un enojo, con un malestar, o con una duda, o con una inquietud, o incluso con una actitud de rebeldía interior para con el Señor. El Señor quiere que seamos frente a Él auténticos completamente. Ahora bien, ¿cuál es el origen de la enfermedad? Dios no creó la enfermedad. Pero cuando vamos a las Escrituras nosotros encontramos que en el origen Dios creó un planeta, o lo reformuló, lo recreó y puso una pareja de la cual habría de surgir una humanidad que, creadas a imagen y semejanza de Dios, habrían de desarrollar en este pequeño planeta una sociedad donde el amor, la virtud, la comunión y todas las verdades que el pastor nos dijo esta mañana que tienen que ser características de la Iglesia fueran realidad a nivel de humanidad. Pero el ser humano fue tentado, como sabemos, y cambió su lealtad del Creador a Satanás. Como resultado, surgen las enfermedades. Todo lo negativo, recuerdan Génesis 3, los partos serían con dolor, la tierra se volvería un enemigo en el sentido climático, los espinos, las dificultades con las bestias salvajes. Todo lo negativo, lo doloroso, desde la enfermedad personal hasta la enfermedad social de la convivencia, es el resultado de esta desobediencia original del hombre. Quiere decir que Dios no creó la enfermedad, fue el fruto de la desobediencia de los seres humanos. Y nos preguntamos nosotros, ¿qué es una enfermedad? Una definición muy breve que da el diccionario Capeluz dice: alteración más o menos grave de la salud del cuerpo o de la mente. Quiere decir que una enfermedad es
una alteración de un estado de normalidad, de salud, en todo lo que hace a la persona, en lo físico, en lo emocional, lo neurológico y también en todo lo que hace a lo relacional. Tenemos que tener presente este hecho. Hoy, las enfermedades son el producto de virus, de bacterias. En muchos casos hay problemas de estrés, enfermedades psicosomáticas. Sabemos también que la carga genética nos hace propensos para contraer tal o cual enfermedad. Quiere decir que hay muchos factores que hoy por hoy se transforman en agentes que enferman nuestros cuerpos. Y en algunos casos pueden las enfermedades ser productos de demonios. Ahora, algunos cuando hablan de demonios se le eriza la piel y dice, no sabía que Rogelio está en esa línea pentecostaloide donde todo es demonio y de todo. Pero, amados hermanos, que los hay, los hay. Personalmente he estado con personas endemoniadas y aunque yo creía que no estaban endemoniadas, he tenido experiencia orando por personas y que hemos tenido algunas experiencias muy importantes que llegan a decirle que sin un ambiente, digamos, que condiciona emocionalmente para ciertas reacciones, estando en oración, en conversación, en el análisis de situaciones personales a la luz de la Biblia, ha habido expresiones que revelaban que esas personas estaban poseídas o condicionadas. Y a veces eso determinaba ciertos tipos de enfermedades también. Pero no toda enfermedad es producto del pecado directo. Ustedes recuerdan que en Juan, cuando el Señor sanó a un paralítico en el estanque Betesda, cuando se reencontró con él, Jesús le dijo, vete y no peques más para que no te venga algo peor. No sabemos cuál era la enfermedad, pero evidentemente que la enfermedad de este paralítico de alguna manera tenía que ver con un estilo de vida pecaminoso y licencioso también. Entonces, cuán importante es que nosotros podamos en este momento entender que las enfermedades son productos de virus, bacterias, pero en algunas ocasiones es el resultado también de posesiones demoníacas. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Una enfermedad es una desestabilización de un estado normal de salud, que es producto por 1000 razones. Algunas pueden ser espirituales, morales o diabólicas. Pero por otro lado, ¿cuál es la diferencia entre la sanidad natural, normal, y la sanidad espiritual, divina o milagrosa? Es que la sanidad natural es el producto de terapias, operaciones, medicamentos y de todo un proceso que permite que una persona que ha tenido una determinada alteración en su salud pueda recuperarla gracias a los fármacos, gracias al trabajo de los profesionales en sus distintas especialidades. Ahora, una sanidad divina es aquella que se produce instantáneamente como resultado de que, al igual que en el Nuevo Testamento, tanto los evangelios como en el libro de los Hechos y algunas enseñanzas de las cartas, la sanidad divina es el producto de la intervención de Dios de una forma extraordinaria que sana instantánea, perfecta y totalmente a una persona, aunque en algunas circunstancias esa sanidad puede tener un proceso y en nuestro tiempo puede ser también parte de un proceso donde Dios bendice, potencializa el trabajo de la medicina para que una enfermedad que podría haber sido muy dramática acorte su proceso y la persona quede con una restauración que no lo podría dar la medicina normalmente en un proceso común. La sanidad divina no necesita ceremonias.
la sanidad divina es el resultado del poder y de la gracia del Señor Jesucristo, quien obra a través del Espíritu Santo y en nuestro tiempo a través de la Iglesia, de la oración de la Iglesia y de la oración de hermanos que reciben el don de sanidades. Ahora bien, cuando nosotros miramos el ministerio de sanidad de Jesucristo, notamos que el Señor tenía diversas maneras de proceder. Había momentos cuando el Señor hablaba y la persona quedaba sana. En otras ocasiones ustedes recordarán que el Señor Jesucristo hizo barro y uno dice, bueno, qué poco higiénico, ¿no? Dice que escupía, hacía barro, por ejemplo, un ciego, y le ponía en los ojos y lo mandó al estanque de Siloé para que se lave y la persona volvió sana. El Señor usó ciertos métodos como una manera de ayudar a que las personas puedan ejercer fe en su persona y en su declaración de sanidad. Cuando le trajeron a un sordo y tartamudo, ustedes recuerdan, que el Señor lo sacó afuera, le metió los dedos en las orejas. Ahora fíjate, uno dice, son cosas tan extrañas. Y después el Señor escupió en la mano, le hizo sacar la lengua y le tocó la lengua. Y el tartamudo y sordo recuperó la audición y recuperó la capacidad de expresión y de hablar también, ¿no? Ahora, a ninguno se le ocurra practicar estos métodos en nuestros días, pero fueron cosas que el Señor hizo que nos parecen excéntricas, pero que para aquel tiempo fueron fundamentales y ajenas a cualquier otra indicación que daban los sacerdotes o los brujos en las distintas religiones paganas también. Los discípulos tuvieron la oportunidad de ser objetos o instrumentos de sanidad. Y nos dice, por ejemplo, en Marcos, como leímos recién también, que ellos ungían con aceite. Quiere decir que cuando el Señor llamó a los 12 primero y tiempo después a 70 o 72 discípulos, que los mandó a predicar delante de Él, y acá tenemos que tener atención en este hecho. El Señor los seleccionó, los llamó, les dio autoridad para predicar, para enseñar, para sanar, para liberar personas endemoniadas y para resucitar muertos. El poder no era de los discípulos o apóstoles, era el poder y la autoridad que Jesús le dio circunstancial, transitoriamente y para cumplir una tarea en un tiempo determinado. Los apóstoles y discípulos fueron y ellos predicaron, enseñaron, sanaron personas, gente endemoniada que tenía normalmente una característica como de demencia, de psicosis, eran totalmente recuperados. Y cuando volvían, podía decir, Señor, hasta los demonios se nos sujetaban. Y el Señor dice, no se pongan contentos con lo que ustedes han hecho. Estén contentos y felices porque tienen la vida eterna. Eso es lo que vale. Y esto tiene que hacernos pensar, hermanos míos. Dios puede darle a cualquiera de ustedes en un momento determinado la capacidad de orar por una persona. Y cuando esa orden o esa convicción de Dios es concreta, no se necesita orar. Simplemente se declara, no como ahora, declaro, no, simplemente había un paralítico, levántate y anda. No tuvieron que orar, ¿por qué? Porque el Señor les había dado ya la convicción. Pedro y Juan, yendo al templo, sanaron a un paralítico. En Listra, Pablo llega, ve a un señor mayor paralítico de muchos años que lo miraba con una expresión de yo creo lo que está diciendo. ¿Qué hizo Pablo? Levántate y anda. Entonces, cuando Dios nos da la convicción
de que tenemos que, en algunos casos, orar y en otros casos anunciar que ya Dios lo sanó, tenemos que obedecer. Ahora, esto es muy delicado. Yo he sabido de un amado hermano que tenía un problema de parálisis, que estaba en su silla, e iban buenos intencionados hermanos y pastores que le decían, bueno, vamos a orar, ya oramos, ahora, bueno, levántate, levántate. Y el pobrecito trataba de levantarse y qué frustración. No había sanidad. Pero cuando Dios sana, sana. Por eso tenemos que tener muy, muy presente este hecho, que tenemos que orar con fe. Y Jesús nos anuncia en distintos lugares, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré. Aún en la primera carta de Juan, él afirma que Dios va a responder toda oración que nosotros hagamos dentro de su voluntad. Ahora tengamos presente esto, dentro de su voluntad. Yo he escuchado a algunos buenos intencionados pastores que se la pasan gritando, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, levántate, en el nombre de Jesús, demonio. Y la persona está allí y tenemos que entender, en el nombre de Jesús no es una fórmula mágica. En el nombre de Jesús es reconocer que nosotros nos identificamos con el Señor, quien nos ha dado una orden y nos ha dado un poder y una autoridad para funcionar haciendo y pidiendo lo que Él quiere hacer, porque ya lo hizo. Por eso es que a veces uno tiene bastante temor en las iglesias de que venga algún trasnochado, no yo pastor creo, que venga a decir, bueno, acá tiene que haber sanidad, y en algunos casos poner a las personas en fila, los tocan. Y yo les digo, yo he orado por enfermos que se han caído, no les he tocado. Hay personas que han sanado orando desde la plataforma. Hemos visto cosas maravillosas. Hay cosas que uno no las tiene que fabricar, pero que tiene que estar dispuestos a acompañar cuando hay una convicción espiritual, que es lo que Dios quiere hacer en y por medio nuestro. Siempre, todo ministerio, toda tarea es el resultado de una vida consagrada, una vida correcta y una vida que obedece al Señor. Y yo espero que el Señor nos permita entender. La misión de Jesús fue restaurar al hombre la comunión con Dios, y esta restauración implica toda la persona. El pecado destruyó toda la persona del humano, su cuerpo, su alma, su mente, sus emociones, todo. El Señor Jesús vino a restaurar todo eso y lo va a hacer en el tiempo y en la forma como Él lo ha dispuesto y planeado, y reclama de nosotros, como pacientes o necesitados, confianza y fe. Y si somos instrumentos para bendecir al otro, tener certidumbre. Y acá entonces viene otro término que yo quiero que volvamos a mirarlo quizás desde un ángulo distinto, la fe. Todo lo que pidamos con fe. Ahora, ¿qué es fe? Yo leí una frase que me pareció extraordinaria. Fe es actuar sobre la palabra de Dios. Quiere decir que fe no es lo que yo pienso que Dios puede y quiere hacer. Fe es escuchar lo que Dios quiere hacer y hacer lo que Dios me pide que haga. Por eso hay momentos que algunos de nosotros que tenemos algunos años más quedamos como indignados cuando dice, y ahora Dios sana. Fe no es ordenarle a Dios, fe es obedecer a Dios.
Por eso cuando usted escuche algún predicador de estos que tienen mucho nombre y que mandan a Dios como fuera el chepibe de los mandados, ahora esto, ahora aquello, ahora dale, ahora sacale. No, yo tengo que estar convencido que fe es escuchar lo que Dios me indica, tener la certeza de lo que Dios quiere que haga y hacerlo cueste lo que me cueste. Y en la medida que entendamos esto, nos vamos a dar cuenta que Dios quiere usarnos, pero que para hacerlo tenemos que estar dispuestos no solo a tener una muy buena voluntad, sino a tener la certeza de lo que Dios nos pide en un momento determinado. En ocasiones, Dios nos alienta a través de los pastores, de los líderes, que ven cualidades, que ven dones, que ven capacidades, y que una vez por timidez, por comodidad, no quiere aceptar ningún cargo, ninguna función, ningún trabajo, no quiere hacer nada. Pero a veces Dios, a través de sus siervos, nos dice, yo veo que usted tiene estas condiciones, comience a probar. Y nosotros lo vamos a acompañar, lo vamos a discipular, lo vamos a ayudar también. Jesús, como Mesías, sanó a personas de todo tipo de enfermedad. Lo hizo sin hacer circo, lo hizo de tal manera que la gente incluso, aunque corría peligro por la realidad política religiosa de aquel tiempo, lo hizo sabiendo que, aunque sean perseguidos, la bendición de la sanidad, la bendición de la nueva vida que él le ofrecía, lo capacitaría para vivir en esas situaciones. Y nosotros como iglesia tenemos que continuar su trabajo, tenemos que seguir predicando el Evangelio en su plenitud, discipulando personas y todo el proyecto que tiene la iglesia. Tenemos que estar dispuestos a acompañar bajo la dirección del Espíritu Santo y a comprometernos para realizar nuestra parte. Cuando leemos el libro de los Hechos, a veces pensamos que fue una historia del pasado. No. Y aquí encontramos otra verdad que a veces se nos escapa un poco. El Espíritu Santo de Dios que estuvo en el primer siglo es el mismo Espíritu Santo que está hoy en el siglo XXI, aún con inteligencia artificial. Es el mismo Espíritu Santo. Esto debe llevarnos a pensar, amado hermano, que usted es el que, como vimos en una de las placas, ¿no?, limita no solo su participación y ministerio, nosotros limitamos el poder de Dios. O sea, Dios es el mismo, es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Las tres personas en una está en mí, está en usted. Ahora, como nos enseñan los evangelios, Jesús ha mandado el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo es Padre y es Hijo, no se divide Dios. Jesús glorificado está en el cielo intercediendo, pero como Hijo eterno de Dios, con el Espíritu Santo está aquí, con todos los dones, con todo el poder, con todo el amor y con toda la disposición de ayudarnos. Entonces, ¿cuál es la misión de la Iglesia hoy? La misma que en el primer siglo. Ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Hacer discípulos. Y en la medida que el Señor despierta, que es todo un estudio que veo que van a tener en su momento sobre los dones del Espíritu Santo. Amado hermano, usted tiene el Espíritu Santo y Dios tiene para usted una tarea dentro de esta iglesia acorde a su personalidad, a sus características, a sus posibilidades en el poder del Espíritu Santo de Dios. Entre esas facultades está la de sanar. Y el Señor puede en su momento despertar hermanos que tienen esta capacidad. Y también aquí es muy, muy importante saber de que no cualquiera puede alegremente venir y mañana decirle al pastor Justo, pastor, Dios me dio el don de sanidad
Yo quisiera ahora empezar a poner las manos, porque es una de las maneras como la palabra nos indica que vayamos, que coloquemos nuestras manos sobre los enfermos y sanarán. Y el pastor, ¿qué va a decir? Sobre todo si lo conoce. Porque hay personas que a veces tienen un sentido, digamos así, de pobre autoimagen y quieren sobresalir y se ofrecen para hacer lo que saben que no pueden hacer, ¿no? Entonces, es muy importante que cada uno sea sensible a la orientación pastoral de los líderes, pero también a lo que el Espíritu Santo obra en y a través de ustedes. Amados hermanos, el Espíritu Santo está en usted. Y hay un montón de preguntas que sin duda se van a ir contestando en el curso que se dará en las distintas clases. Y es el hecho de que hay cosas que no podemos explicar, pero que Dios puede y quiere hacer a través nuestro. Y entonces quiero terminar estos minutos dando unos datos prácticos y en alguna oportunidad redondearemos algunas otras ideas. En primer lugar, la sanidad divina no compite con la medicina tradicional. Lamentablemente la medicina, por un lado, ha crecido mucho para bien, pero se han formado grandes monopolios que generan grandes problemas, incluso generando a veces distintas pandemias que son productos de laboratorio más que de una circunstancia natural o normal. Pero nunca el Señor condenó la medicina. Ustedes recuerdan, cuando sanó a los leprosos, ¿qué hizo el Señor? Los mandó a los sacerdotes. Es verdad que había un aspecto religioso, pero ellos eran la autoridad sanitaria que decían, usted tiene lepra, tiene que salir de la sociedad. Y cuando la persona sanaba, tenían que ir ¿para qué? Para que determine que estaba sano y podía reintegrarse, aparte del aspecto espiritual de tener que pagar una ofrenda. Entonces, tenemos que saber esto. Ir al médico no es pecado. Tomar remedios, si puede pagarlos, no es pecado. Algo que me llamó la atención, que yo no había visto, es que cuando la mujer que tenía flujo de sangre tocó al Señor, él sintió que de su cuerpo había salido poder. Y dice, ¿alguien me tocó? Señor, te están apretujando. No. Alguien me ha tocado, lo que indicaba, alguien depositó su fe en una acción. Y cuando la mujer se vio descubierta, dijo, Señor, por 12 años he estado enferma, he gastado todo en médicos. El Señor no la reprochó. Otra cosa interesante, ¿quién era Lucas? Un médico que estuvo en una buena parte del ministerio del apóstol Pablo acompañándolo. Quiere decir que la medicina, como otras ramas del saber humano, son cosas que Dios ha permitido que se desarrollen como instrumento para bendecir a la humanidad y para ayudarnos. Incluso es interesante, un pastor, mejor yo era médico, un laico muy activo que predicaba, enseñaba. En una oportunidad le llevaron a una persona creyente a su consultorio después de tratarla porque parecía que tenía un problema neurológico por sus alteraciones. Finalmente él dijo, no, hay que llevarlo a un pastor. Esta señorita está endemoniada. Quiere decir que médicos cristianos pueden en algún momento tener el discernimiento, decir, no, esto escapa a la ciencia. Por más que le den pastilla, si no hay una liberación de estas potencias espirituales que a veces controlan la mente y la vida de la persona, no va a curar nunca. Entonces, no nos sintamos culpables si por alguna eventualidad
tenemos que ir al médico. Otra cosa interesante, cuando el apóstol Pablo escribe a los hermanos de Filipos, él les dice en el capítulo 2 que Epafras, un cristiano buenísimo que fue enviado a Roma para estar con Pablo ayudándolo en la cárcel, llevándole una ofrenda, había enfermado. Y Pablo dice, se enfermó tan grave que estando Lucas médico, estando él que era el que más milagros encontramos que hizo en el libro de los Hechos, sin embargo él estaba preocupado, temíamos que se nos muera. Y ahora se los mandamos porque Dios tuvo misericordia de nosotros y lo sanó. Entonces, la sanidad divina trasciende tanto de la capacidad médica como también los dones de sanidad. Porque si bien es cierto, el Evangelio dice que todos fueron sanados, a veces el todos es muchos, ¿no?, en la terminología. Pero vayamos a otro caso. Pablo pasó una parte importante de su vida enfermo. No sabemos cuándo comenzó su enfermedad, qué fue su enfermedad. Recuerdan 2 Corintios capítulo 12. Él dice que Dios permitió que un ataque satánico le produjera una enfermedad por la cual él clamó 3 veces. ¿Y Dios qué le dijo? No, bástate mi gracia. Porque Dios se engrandece en nuestra propia debilidad. Por eso es que si un hermano fiel enferma de algo y ora, y esa enfermedad es difícil de sobrellevar, sepa que no es un castigo de Dios, que es simplemente una prueba para fortalecer su fe, para acrisolar su vida, pero también para que usted entienda que por más poderoso que sea su ministerio, usted sigue siendo un humano propenso a enfermar y a tener dificultades. Y esto no nos tiene que desesperar. Por otro lado, como mayordomos e hijos de Dios, somos también mayordomos del cuerpo. Amado hermano, haga los chequeos que tiene. Ya me parece, ¿quién era la que decía Mir del Grande? ¿No? Bueno, en este caso una cosa específica, pero que nos dice, hagamos los chequeos. A veces yo creo en el Señor, no necesito chequeo, y cuando quiere acordar tiene un cáncer, dice, ¿y por qué Dios me castiga? No, te lo advirtió. Yo sé que las vacunas algunas vienen medias falladitas y que tenemos algunos problemas hoy por causa de algunas vacunas que nos pusieron de prepo. Pero, amados hermanos, hay un calendario de vacunas para niños, para jóvenes, para todos. Cumplamos con todo aquello que la medicina nos propone como correctas para que nuestra salud tenga la protección de vida. Y si enfermamos de algunas cosas, es muy importante que nosotros confiemos en el Señor y que el Señor puede sanarnos, pero que Dios tiene sus tiempos, su forma y su manera de hacer las cosas. Alguno puede preguntarse, bueno, pero ¿puedo orar por un inconverso? Si hay un no creyente enfermo, ¿debemos orar por él? La respuesta es sí. Porque en el Nuevo Testamento casi todos los que sanaron inicialmente eran paganos que se convirtieron y se dieron cuenta que el poder de Dios y el poder del Evangelio era una restauración integral que implicaba sanidad. En muchos casos, centenares de personas, cuando ha habido avivamientos donde Dios trajo sanidades milagrosas reales, muchas de esas personas se convirtieron y las iglesias se llenaron y crecieron. Entonces, podemos nosotros orar e incluso en nuestras cadenas de oración como hay ahora, que a veces son un problema, pero que también son un instrumento de bendición. La iglesia debe orar. Tenemos que entender que la iglesia unida en oración, con un propósito, en la voluntad de Dios, se transforma en un canal de la gracia divina
para que personas sean consoladas, confortadas y fortalecidas también. Ustedes recuerdan, y esto es como un llamado de atención, que cuando Pedro estaba preso, próximo a horas de ser ejecutado, la iglesia estaba orando en la casa de María, la madre de Juan Marcos, y cuando el Señor libera milagrosamente a Pedro, Pedro va a la casa donde estaban orando, golpea la puerta, y los creyentes que estaban orando, Señor, libera a Pedro. Dice, Rode, ¿estás loca? ¿Cómo va a estar Pedro ahí? ¿No habían estado orando? Entonces, a veces oramos, pero oramos por compromiso. Y es importante, y esta es ahora una inquietud personal. Cada vez yo pido que el Señor me dé discernimiento. ¿Qué debo orar? Porque tenemos que entender que la sanidad divina no es un proceso que frena el normal proceso de envejecimiento. La vejez no es una enfermedad, es simplemente el desgaste del cuerpo, del organismo, de acuerdo a la vida que uno ha llevado, bien o mal. Algunos han sido siervos de Dios que trabajan tanto, descuidan su salud, descuidan sus tiempos de descanso, descuidan la familia, y luego cuando todo se desviene abajo, dicen, Señor, te estoy sirviendo. No, era hasta ahí. Y vos te pasaste, ¿no? Por tu carácter, tu personalidad, o a veces porque uno quiere ser más de lo que es, ¿no? Entonces, cuán importante es que entendamos, hermanos mayores, como un servidor, aceptemos que si nos duelen los huesos, no pidamos sanidad, pidamos gracia para sobrellevar lo que es normal, la vejez. Y por otro lado, cuando hay un ser amado, especialmente pienso ahora en ancianos, pero también personas más jóvenes, que están con una enfermedad terminal, que está sufriendo horrores el paciente y horrores la familia, y la iglesia y los hermanos oran y oran, Señor, sánalo, sánalo. Hay momentos cuando tenemos que pedir, Señor, llévalo. Ya hizo su tarea. Y Dios va a hacer la obra en el momento oportuno. Pero no se imaginan la angustia que nos ahorra entrar en la comprensión del propósito de Dios para las personas mayores. Dios quiere que como mayores tengamos calidad de vida, pero llegará un momento cuando el Señor dice, te necesito, y lo lleva. Por eso, amados hermanos, aunque la pérdida de un ser querido siempre angustia, deja un vacío, tenemos que entender que es parte del proceso de la vida y que la muerte de los santos es la apertura de una puerta que en un instante permite que el amado deje de sufrir y entre a disfrutar de la eternidad con el Señor. Por eso, si alguno de ustedes se está quejando de sus dolores, bueno, tómese un paracetamol, tómese un Actron si el paracetamol le cae mal, porque realmente a veces es una bomba. Haga todo lo que puede para tener calidad. Y pida que Dios le dé buen carácter, ¿no? Porque es muy difícil para un ser amado tener la preocupación de su familiar enfermo, especialmente anciano, y de ya para tener a alguien que está todo el día reclamando y reclamando, ¿no? Entonces, la sanidad divina puede ayudarnos a transitar con más o menos malestares y dolores. Nos dará calidad y esto nos dará un testimonio y nos hará un ejemplo para los demás también. Y la hora ha corrido, por lo cual quiero terminar con la siguiente exhortación. Y espero que todo esto nos lleve a meditar profundamente en lo que hemos comentado así un poco rápidamente.
Los dones del Espíritu Santo están vigentes, lo dije recién. Amados hermanos, los pastores están armando todo un programa en base a enseñanzas bíblicas para esta iglesia. Y dentro de ese plan tenemos que entender que ninguna iglesia hará nada efectivo, real y positivo y perdurable en el tiempo a menos que demos lugar para que el Espíritu Santo obre, no solo en los pastores, en cada uno de nosotros. Que tratemos de no ser estorbos, que tratemos de no criticar, que tratemos de que el Señor nos llene de su amor y que esto nos ayude a vivir en armonía. Y dos pensamientos finales. ¿Cómo sé yo que tengo un don determinado, y en este caso de la sanidad? ¿Cómo sé si yo tengo el don de sanidad? Generalmente Dios nunca va a hacer algo que sea contrario a nuestra personalidad. Pero llegará un momento en que un hermano o una hermana visita a un enfermo, ora y se sana. Otra persona dice, no me siento bien. Ese hermano o esa hermana oran y la paz de Dios llega a su corazón. Y habrá un momento cuando los pastores comenzarán a ver los frutos de lo que Dios está haciendo a través suyo y le invitarán para conversar, para analizar sus inquietudes, para analizar sus capacidades y para ver de qué manera todo este ministerio puede impactar en la iglesia para bien. Sin duda que aquí hay personas que tienen, no digamos el don de sanador o sanadora, pero sí el don para orar por los enfermos. Comience a hacerlo en silencio, permitiendo que Dios le guíe. Y por otro lado, si no surge alguien con este don de sanidad, recordemos que la iglesia es el cuerpo de Jesucristo y que como iglesia tenemos que seguir orando por los que sufren y por las necesidades. Y un último pensamiento, porque ya me pasé un poquito, pastor, pero espero que sea para bendición. Cuando oramos por las necesidades de otra persona, si usted tiene lo que no tiene la otra persona, usted es la respuesta a su oración. Muchas veces oramos, Señor, no tiene este hermano para comer. Y si usted tiene 10 paquetes de fideo, de arroz, de harina, azúcar, amado hermano, diga, gracias Señor, porque tenemos ya la respuesta, la tenemos, me la diste a mí. Llévelo con humildad. Entonces, cerrando, Dios tiene todo poder para obrar los milagros más maravillosos de sanidad. Y Dios quiere obrar esta mañana en nuestra congregación. Lo va a hacer Él conforme a la confianza que usted deposite en Él y a su disposición de ser un instrumento de bendición. Oramos entonces. Padre, gracias por la mañana que nos has concedido. Este es el día que hizo el Señor, nos gozaremos y nos alegraremos en Él. Gracias, Señor, por el sol que brilla, por las bendiciones que nos has dado, por el tiempo compartido juntos aquí, porque Jesucristo es el Señor de la Iglesia, porque nos ha encomendado continuar su trabajo. Padre, yo te suplico en el nombre de Jesús que tú bendigas a los pastores y a los hermanos con responsabilidad. Padre, te imploro en el nombre de Jesús que esta iglesia pueda permitir que tu Espíritu haga maravillas, que nuestras vidas sean renovadas por el poder del Espíritu para que llevemos una vida de conducta, de amor, de respaldo, de ayuda. Pero también, Padre, hay tanto dolor, hay tanto sufrimiento, que con toda humildad yo te pido, Señor, conforme a tu propósito, pon tu mano de sanidad sobre aquellos enfermos a quien tú has resuelto sanar esta mañana para la gloria tuya. Es algo que solo tú puedes hacer, por eso simplemente me uno a mis hermanos para suplicarte, Padre,
extiende tu mano y que tu Espíritu Santo obre aplicando la obra de Jesús, nuestro Mesías y Salvador. Gracias, Padre. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga. Gracias.